Deseamos que estés pasando un tiempo agradable junto a nosotros en Teoterapia, con la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Honor a tu nombre, te damos gloria, alabanzas, honor a tu nombre. De este modo, ingresamos al bloque formativo, iluminativo para nuestra vida en relación a este breve ciclo de 5 programas que estoy dando sobre la amistad espiritual. Comenzamos el Día del Amigo y entre nosotros vamos emprendiendo una amistad espiritual, ya que es espiritual cuando Dios está en medio. Y hay personas que no son creyentes, hay personas que tienen su modo de pensar, algunos se consideran ateos, otros agnósticos. Los ateos son los que quieren una y otra vez decir que Dios no existe, pero como se les escapa muchas veces, gracias a Dios o Dios en el medio. Por otro lado, los agnósticos son los que están abiertos a encontrar algo en relación a lo trascendente, pero los cristianos cimentamos, vuelvo a repetir el verbo, cimentamos nuestra amistad en Jesucristo y nos movemos desde los valores del Evangelio, principalmente aquellos que señala, y en esto insisto porque el Señor enfáticamente lo señala, en el Evangelio de Mateo 23:23, cuando se irritan con los fariseos y escribas a quienes llama hipócritas, y es el discurso de los ayes, ¿no? Ayes tiene que ver con la palabra ay, a-y, que en hebreo se dice hoy, y hoy significa expresa una irritación muy grande. Y el Señor habla de practicar la justicia, la fidelidad y la misericordia. Por eso la amistad cristiana se basa en la justicia, en la fidelidad y en la misericordia. Estos 3 valores a su vez engendran muchos otros más. Engendran el amor real y puro, engendran el respeto, engendran la lealtad, engendran la cordialidad. Por eso los cristianos, la amistad espiritual, la cimentamos, reitero, en Cristo. No obstante, muchas personas tienen amistades, como hoy lo digo en la consigna, la amistad humana puede conducir a la santidad. Hay personas que tienen amistades que no son espirituales porque no están en el camino. Algunas están muy alejadas de Dios, otros prescinden de Dios, es como que ni lo consideran, pero en el fondo fíjense que toda persona, en el fondo, como tenemos todos, una capacidad de trascendencia, que se llaman en el lenguaje de la antropología filosófica aspiraciones trascendentales. Mucha gente que no cree dice agradezco al universo. Esto es algo que data de las últimas décadas. Eso del universo es un modo de decir agradezco a Dios. Pero como no son de fe o viven una vida que no condice con la fe, no se animan a decir agradezco a Dios. Entonces dicen agradezco al cielo. Bueno, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que hay personas que a pesar de no ser de fe, sin necesidad de ser religiosas, hay personas que tienen su fe a su manera, pero creen en Jesús,
le rezan al Señor a su manera y algo de fe entonces tienen. Pero hay otras que no creen en nada, creen que la vida se termina, y esas son amistades humanas. Por eso la consigna es: ¿la amistad humana puede conducir a la santidad? Esto es para provocar el pensamiento de cada uno de nosotros y darnos cuenta si esto puede ser o no puede ser. Yo no lo voy a responder para que los oyentes sean los que den sus opiniones. Sí vamos a tener en cuenta nosotros, basándonos en la obra de San Elredo, que se llama La amistad espiritual, a quien estamos siguiendo, que en Elredo aparece también el concepto trinitario de la amistad, según el cual la amistad perfecta solo puede darse entre dos en un tercero. Como les expliqué hace poco tiempo en el programa En Diálogo con Claudio a la noche, nosotros no somos ni papá ni mamá, somos un tercero, cada hijo es un tercero. Lo mismo sucede con la amistad. En la amistad se forma un tercero. Entre Dios y nosotros se forma un tercero que se llama la amistad espiritual. Ahora, lo que va a decir San Elredo es que ese tercero es Cristo que habita en nuestras vidas. En un momento determinado le habla al Señor y le dice: ya estamos tú y yo solos. Cristo es el centro de toda amistad verdadera. En él comienza, en él crece, en él se perfecciona la amistad. Cristo es quien inspira el amor con que amamos a los amigos hasta llegar a formar con ellos un solo corazón o una sola alma. Y por esta amistad humana, Cristo nos llama a su propia amistad. Qué bello es que a través de la amistad humana, Cristo nos llame a su propia amistad. Quisiera compartirles, para que tengan una idea, la obra es una obra teológica, es muy profunda, pero San Elredo, y creo que nos serviría y nos va a servir de hecho, advierte en el prólogo que divide su obra en tres partes. En la primera trata de la escena de la amistad, su origen, sus causas. En la segunda parte de la obra, él habla de su fruto y excelencia, todo lo que provoca la amistad. Y la tercera parte de la obra, él se va a referir a la forma y las condiciones necesarias para conservar la amistad y conservarla íntegramente a lo largo de la vida. Por eso él se ocupa de aportar algunos elementos. Vamos a tener en cuenta, antes de comenzar a tratar algunas virtudes que él propone para la amistad espiritual, que San Elredo siempre estudia la amistad en su aspecto metafísico. Entonces, lo más, digamos así, típicamente elrediano es que él integra en sí mismo la comunión con la Trinidad. Y desde esa comunión entiende que entre los cristianos podemos vivir una amistad espiritual que es fruto de la gracia de Dios.
en las personas. Por eso vamos a tratar, les decía, de descubrir algunas virtudes, descubrirlas aquí en la formación. Seguramente ya algunas de estas virtudes ya las deben tener en marcha permanentemente con sus amistades espirituales. Él habla de la rectitud y de la suavidad, de la verdad y del gozo, de la dulzura y la comunión de voluntades, del sentimiento y la acción. Y dice que, teniendo esto en movimiento, el hombre pasa a una amistad con Cristo cada vez mayor. Como enseño habitualmente, todas las virtudes comienzan siendo actitudes. Nadie llega a una virtud si primeramente no cultivó una actitud. Por ejemplo, él acá menciona la rectitud y la suavidad como binomios arma. Por eso hablamos de verdad y gozo, de dulzura y comunión de voluntades, de sentimiento y acción. Tomemos rectitud y suavidad. Una persona recta es una persona equilibrada. La persona equilibrada trata de evitar los extremos, ni muy, ni tan. Esto es típico del camino de la virtud. Aun cuando se trata de las cosas de Dios, se recomienda siempre comenzar desde un punto intermedio. Aunque el entusiasmo, el fervor de una persona a veces quiera ir varios escalones más arriba para comenzar, nunca conviene empezar desde un fervor desmesurado, porque eso llama la atención. El amor es progresivo. Así como no existe el amor a primera vista, es una fantasía. Uno, hasta que no conoce a una persona, lo que piensa, cuáles son sus sentimientos, no puede admirar a esa persona. Que es el inicio del amor, es la admiración. Lo mismo sucede aplicado esto a la vida espiritual. Una persona logra ser recta cuando se instala en el término medio y sabe cuándo correrse un poquito hacia la izquierda, figurativamente hablando, y cuándo hacia la derecha. Por ejemplo, cuándo es conveniente hablar y fundamentar más y cuándo no es conveniente. Por ejemplo, en un grupo familiar. Se sientan a la mesa todos los días. Sobre todo las personas adultas, puede ser papá, mamá, puede estar el abuelo, la abuela, el tío, una tía, un amigo o amiga que vive con ellos en la familia. Entonces las personas que van cultivando una amistad con el Señor van a ser personas que en algún momento van a comentar algo, pero en otros momentos van a estimar que no es conveniente comentarlo en ese momento o bien comentar determinada cosa, porque a un miembro de los que están en la mesa les puede hacer mal. Entonces, se prioriza el amor, siempre en la virtud. Si uno sabe que estando tal persona y diciendo tal cosa, eso va a caer mal o le va a caer mal a la persona, es preferible decir en otro momento que no esté esa persona o llamar aparte a las personas. Es un ejemplo de lo que es la rectitud. La rectitud tiene que ver con el equilibrio. A veces vemos personas que hablan hasta que se les salen los ojos para afuera, cuando se sienten molestas, cuando hablan de algo, no tienen autodominio.
pierden el tono de la voz, se exasperan, por lo tanto no logran nunca tener un ensamble bueno entre la rectitud y la suavidad. Uno no necesita gritar. Más de una vez yo les he comentado esto cuando fui coordinador general de una escuela, muchos años, y había que ubicar a algunos chicos. Como siempre, ustedes saben que hay chicos que tienen problemas de conducta, que es un problema psicológico, se los tratan, algunos van a terapeutas, otros en los gabinetes psicopedagógicos, en las escuelas, y ya como yo los conocía desde que entraban con la bolsita verde o la bolsita azul, los iba viendo en primer grado, en segundo, en tercero, por ahí llegaban a cuarto, hasta ahí íbamos más o menos bien, pero donde empieza el desmadre es en sexto, séptimo grado, cuando los chiquitos tienen un problema de conducta. Y los demás se dan cuenta que hay un problema en la conducta. Yo traté en la vida, no por esto me pongo como ejemplo, de ninguna manera, simplemente lo aclaro. Traté de que nunca un niño pasara un papelón, y pasaba más con los varones que con las nenas. Si bien eran cursos mixtos, no tuve, en mi experiencia de 23 años de estar en una escuela, no tuve esa experiencia de tener nenas así como muy alteradas. Algunos varones sí. Entonces yo les decía que me esperaran afuera, ellos ya sabían en el banco donde me tenían que esperar. Entonces, cuando yo terminaba, tocaba la hora del recreo, me sentaba y les hablaba. Y lo primero que les decía es, ¿te parece bien lo que hiciste? Entraba con ese tono y ese diálogo. Y ahí, los chicos, no solamente con esa palabra, no me quiero extender en el tema, les empezaba a hablar más, los llamaba a la reflexión, qué era lo que convenía que hicieran, tranquilizarse, saber que Dios nos quiere tranquilos, no nos quiere indisciplinados. Bueno, esa forma de hablarle, sobre todo a un niño, algunos hasta se iban saltando. ¿Vieron cuando saltan un poco como que están contentos? Muchos de ellos eran chicos con muchos retos encima, muchos retos. Y esos retos son los que hacían que el chico fuera indisciplinado. Y cuando les habla una voz diferente, a solas, tranquila, y les hace pensar, ahí está el secreto, ahí cambia todo. Y me pasó en secundarios también. Yo tuve siempre cuarto y quinto año. Los llamaba aparte y no les hablaba, a veces necesitaba hacer salir a 2 o 3 y les hablaba a cada uno individualmente. Y la mayoría de los que ofrecían estos trastornos eran personas que no tenían diálogo con sus padres o sus tutores. Todos eran retos y amenazas. Por eso también ahí vemos el fruto de una conducta patológica. Mucha gente que tiene una conducta patológica se debe a que las causas principales fueron retos, desconfirmaciones y altanería. Por eso digo, estas virtudes, la rectitud y la suavidad, mantenerse en la verdad, compartir el gozo en la verdad y el gozo, la dulzura, si bien suena más eufémicamente como para las mujeres, también en el hombre, cuando un hombre es de Dios, tiene un modo de hablar diferente. Es más,
sale, la gente se da cuenta, y eso es dulzura, porque una persona que tiene trato con Dios tiene un lenguaje distinto, un lenguaje más tranquilo, es más confirmatorio, porque tiene diálogo con Dios continuamente. Y Dios modera nuestra vida, y por eso también se esboza dulzura de la boca de un hombre o de una mujer que es de Dios. Una cosa es tener un sentimiento hacia Dios, y otra cosa es ser de Dios, vivir una comunión con Él. Y también se da ese encuentro que Él llama comunión de voluntades, de sentimiento y de acción, que permiten a todos compartir esa amistad que uno tiene con la Santísima Trinidad, con los demás. Por eso, él, para simbolizarla, San Elreo simboliza la amistad con Cristo. Y también es consciente de que hay diversos grados de amistad. Y esos grados tienen que ver con la intensidad de la vida espiritual que la persona o las dos partes tienen. No se puede llegar a un lado si uno todavía no pasó por otros estadios. Entonces, a veces hay diferencias en una amistad espiritual, porque hay personas en la misma amistad espiritual, una parte está mucho más avanzada que la otra. Sin embargo, no deja de haber una amistad espiritual. Puede haber amistades espirituales donde las dos partes ya están muy avanzadas en el Señor, y van a ver que todo esto es lo que fluye: rectitud y suavidad, verdad y gozo, dulzura y comunión de voluntades, sentimiento y acción. Para él hay diversos elementos que componen lo que llamaríamos un ósculo, y permite sintetizarlos en tres clases. Lo corporal, como siempre digo, la presencia-potencia, es lindo el encuentro, encontrarse con la gente que uno quiere. Lo espiritual, que consiste en esa retroalimentación de las almas, Cristo como autor de la amistad. Y lo intelectual, porque ciertamente cuando uno comparte pensamientos sanos, la otra parte también recibe de esos pensamientos. Entonces, estos tres elementos, el corporal, el espiritual y el intelectual, forman parte esencial de una amistad espiritual. Nosotros vamos a tener siempre en cuenta que nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Y realmente el que da la vida por sus amigos es el que sabe estar con, más allá de las distancias, vibra a la par. Un poquito eso que nos enseña San Pablo en Romanos 12, alégrate con el que se alegra, entristecete con el que se entristece, estar al lado del que sufre, de distintas maneras, ayuda a quien podés ayudar, tené claridad de tus esfuerzos y de los esfuerzos de la otra parte. Todo eso se va conjugando en una verdadera amistad espiritual. Dios mediante, el próximo domingo es el último domingo en que estoy en vivo hasta mi regreso el domingo 12 de octubre. Vamos a terminar con el quinto encuentro, como anticipé, de este breve ciclo de la amistad espiritual, y vamos a tratar puntos de capital importancia
para llegar a la elección, a la admiración del amigo y a la comunión con él. Vamos a hablar de la elección, de la prueba, de la admisión y del consentimiento. Esto lo tratamos, Dios mediante, el próximo domingo, como les digo. Los dejo reflexionando sobre todo lo que hemos hablado y cerramos este momento con este bellísimo tema de la amistad en la voz de Sisa Fernández, Amigo. Siento pena y dolor, mi alma grita por amor. Una nostalgia llega y trae a mi corazón amigos que se fueron en otra dirección. Me hace falta su mirar, su hombro cerca, su escuchar, su mano para sostener, su amor me hace crecer. Es parte de mi ser que no sé explicar. El llanto y voz, una canción, sonrisa, fiesta, acordeón, recuerdos que tengo en mí, luz viva en mi